Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el horario y en el lugar donde se encuentren viendo o escuchando este podcast que hace parte de un proyecto llamado El Observador Internacional. Para mí es un verdadero gusto, un placer estar junto a ustedes y con ustedes en este audio que es de vital importancia para no solamente mi desarrollo profesional, sino también la muestra del trabajo y evolución de los estudiantes que estuvieron compartiendo conmigo en el año 2023 aquí en estos ejercicios que fueron los exámenes finales del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este primer podcast vamos a ver lo que han sido todos los sucesos conectados a la misión de paz de la ONU o la misión de paz y seguridad internacional en la República Centroafricana. Este podcast se grabó precisamente el día 3 de mayo del año 2023 en la cabina 2 de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Bogotá. Así que de antemano les agradecemos a ellos por la logística prestada y a los estudiantes que participaron aquí por esta intervención. Disfruten del podcast y recuerden que si quieren colaborarme o apoyarme en este proyecto, suscríbanse, denle like y mencionen este trabajo que es de vital importancia para todos nosotros. Hasta siempre. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, según en el horario y en el lugar donde se encuentren. Bienvenidos nuevamente a estos podcasts del Observador Internacional en esta última edición del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Los saludamos el día de hoy, miércoles 3 de mayo del año 2023, en vivo y en directo desde la cabina 2 de la Universidad Cooperativa de Colombia, en lo que será la última edición de estos podcasts del Observador Internacional, por lo menos en esta fase como docente de esta alma mater, a lo cual la hemos llamado el Observador Internacional 3.0 hasta siempre. Y hoy vamos a iniciar con un tema bastante particular y que tiene también un componente bastante actual en lo que es la actualidad del derecho internacional público y privado, así como del área de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El día de hoy vamos a iniciar con las misiones de paz que actualmente están a cargo del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, uno de los órganos centrales más importantes de la organización internacional que está rigiendo a nivel mundial todos los designios de nuestra área jurídico internacional. El día de hoy iniciaremos con la primera misión, la más polémica, sobre todo en temas de derechos humanos, en la República Centroafricana. Y para eso, el día de hoy tengo a tres de mis estudiantes que han estado conmigo durante todo este año de curso de Derecho Internacional, tanto aquí como en el curso básico de Derecho Internacional Público. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que nos ven también a través del canal de Camilo Ritovar y de DIPU para Todos, que hoy es el lanzamiento oficial de este nuevo canal y propuesta audiovisual de nuestra área jurídico internacional. Y como estamos en la República Centroafricana, pues es apenas obvio que los tengo que saludar en el idioma local, ¿no? Del estado en donde vamos a hablar el día de hoy. Bonsoir Jessica, ¿ça va bien? Bonjour. Bonsoir Valeska. Bonsoir. Bonsoir Philippe, ça va bien? Ok, on va commencer à parler sur la mission de paix et de maintenance de la sécurité internationale dans la République centrafricaine. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, para comenzar a hablar de este conflicto en Centroáfrica, es muy importante iniciar con las partes que lo iniciaron. Entonces, primero que nada, están los ELECA. Entonces, esto es un grupo que nació para proteger a las demás personas de circunstancias étnicas y también religiosas. Nace como todo grupo armado que sí, supuestamente es para ayudar a las minorías. Comenzaron así en el año 2012. Posterior a esto, en el año 2013, hacen un golpe de Estado. Este golpe de Estado es el inicio de todas las masacres.
sin dejar de lado que los Seleka son de mayoría musulmana. ¿Qué pasa ahí? Posterior de esto nacen los Antibacala. ¿Quiénes son ellos? En su mayoría cristianos de la República Centroafricana. Ellos, su traducción de Antibacala es antimachete, y yo sé que sí suena gracioso, pero esta es la traducción. ¿Pero por qué? Porque los Seleka utilizaban un machete pues para hacer sus masacres, y ellos pues son las llamadas autodefensas. Es un gran conflicto, pasó mucho tiempo, y posterior a esto pues se fue desarrollando un conflicto armado en este país. Bueno, el conflicto armado inició con ellos dos en la pelea, y generalmente dicen que es por la religión, pero no es solo por la religión que se genera. Posterior a esto fue dándose por el petróleo, ya que este país es demasiado rico, y por las minas de oro. Pero más importante que las minas de oro son las minas de diamantes, porque aquel que tiene los diamantes allí es el que realmente tiene el poder, el que realmente tiene el dinero. Esto fueron pasando muchas masacres, entonces comenzó una intervención por parte de los franceses a ver qué se podía hacer. Posterior a esto, de los llamados MISCA, que es un grupo de ahí mismo, y ellos estaban, auguriando, solicitando a la ONU. ¿Qué hicieron? A través de la resolución 2149 se adentró el llamado MINUSCA, que posterior a esto, pues vamos a detallarlo más, llegar más a fondo, saber qué es lo que hacían y cuándo se constituyeron. El 14 de julio del 2014 se firmó un cese a la paz, cese de hostilidades. ¿Pero qué pasó? Bueno, esto se hizo teniendo en cuenta el Tratado de Brazzaville, que se firmó en 1994. ¿Qué es este tratado? Es un tratado que ayuda a la cooperación de los países africanos. Bueno, nos retrocedemos a lo que estaba diciendo, 14 de julio del 4 de julio del 2014. Se firmó, pero esto no sirvió absolutamente pues, para nada, porque el jefe de los Seleka, John Soudenko, él no le interesó esto y siguió masacrando y masacrando a personas. Más o menos esto es como el desarrollo, el abrebocas de este conflicto que aún continúa en vigencia. Entonces le damos el paso a nuestro siguiente compañero para que continúe. Gracias. Es a la Felipa Quiero, su voz amiga. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar un poquito más de la MINUSCA. Bueno, ¿qué pasó? Primero que todo, pues al ver ese conflicto que estaba pasando desde hace tiempo entre las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana, a intervenir. ¿Qué hicieron ellos para pues, poder solucionar el conflicto que estaba pasando el centroafricano? Implementaron estrategias. Esta primera estrategia se planteó en el 2010, se creó, por decirlo así, la ciudad Binuca, se llama la Binuca, sí, perdón, la Binuca. El plan de el propósito para ellos era fomentar la paz y la conversión de fomentar la paz y la convivencia entre ellos. Al ver que se está generando muchos más problemas en Centroafricano por la etnia y todo eso, esto causó que generara como una nueva estrategia las Naciones Unidas, creando una estrategia llamada la MUISCA, en la que se planteó unos objetivos más fronteros al tema del conflicto y todo. Bueno, sí se plantearon unos objetivos con el fin de fomentar más la paz y plantearlos más seguros. Al ver que Bueno, yo voy a ahondar un poquito sobre la resolución 2149 de la que hablaba mi compañera Angie. Y vean que esto es muy importante porque para 2013 evidentemente había como una cuestión social que, como dice
Angie no solamente era una cuestión económica o político-religiosa, tenía como muchos factores que la envolvían, ¿sí? Entonces, de la forma en la que el Consejo de Seguridad de la ONU entra a Centroáfrica, es, digamos, por así decirlo, como por los líderes o digamos, como los representantes que tenían allí en esos momentos de esa solicitud de, oiga, necesitamos una mirada internacional, digamos, una muestra internacional de colaboración, porque era tal el Estado fallido que no había control sobre tal violencia que existía. Entonces, en primera etapa entra, digamos, como un despliegue militar para la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y después ingresa por medio de la resolución 2149 por, digamos que es muy parecido a lo que sucede en Colombia, lastimosamente, y de hecho en casi todas las dictaduras, ¿no? Donde hay desaparecidos, masacres, violaciones a mujeres, a niños, el uso de niños para, para hacerlos parte militarmente, digamos, de las disidencias que nosotros hablábamos. Sí, Pero incluso, quiero, antes de eso, hacerles una pregunta a los tres. Ustedes me han hablado muy bien de lo que es el inicio de la misión internacional, que ya lo sabemos a través de la resolución 2149 del 2014, que es la que oficializó Ajá, la sí. misión internacional. Pero ¿cuál es el verdadero problema, cuál es el verdadero conflicto que hubo o que hay? Porque es que esto es ya un tema histórico en la República Centroafricana. ¿Cuál fue el problema principal por el cual se desató primero el Estado fallido, que tú muy bien lo mencionas, Jessica? Centroáfrica es un Estado fallido, es uno de los tantos, pero ¿cuál ha sido, cuál fue el problema o el detonante que eh, tuvo en cuenta el Consejo de Seguridad para intervenir directamente en ese Estado? pues Lo que la Organización de Derechos Humanos. Sí, un buen punto. es que yo creo que uno de los grandes detonantes de este país es que hay mayoría cristiana. Los musulmanes todo el tiempo se estaban sintiendo que se vulneraban sus derechos. Ellos tienen una idea de que quieren como su raza, por decirlo así, su religión ser mayor. O sea, ellos creen que son la religión perfecta. Siento yo que eso es uno de Ajá. los atenuantes súper fuertes para comenzar, desatar toda esta rabia que tenían. De Correcto. hecho, en Centroáfrica, como dato curioso, las primeras mujeres alzadas en armas hacen parte también de las religiones musulmanas o cristianas, que hacen parte de, ya sea de las disidencias, de, por así decirlo, en pequeños rasgos, y de igual forma para las fuerzas militares que allá se encuentran en Centroáfrica. Correcto. Además, tengan en cuenta lo siguiente. No sé si ustedes sepan, y los que están al otro lado de la cabina lo sepan, o los que están viéndonos, o bueno, viéndonos, pero no nos escuchan, ¿cierto? Centroáfrica, ¿a quién le tuvo que rendir tributo? ¿O cuál fue el estado hegemón que colonizó Centroáfrica? Francia. Francia. Ujú. Por eso es su idioma oficial. Claramente. De hecho, ciudades como Mumbai hablan francés. Exactamente. Y yo creo que yo ya les he contado en la clase, tanto de Derecho Internacional como aquí en Derechos Humanos, cuál es el verdadero rol de Francia, ¿no? En este tema de los derechos humanos. Claro, No es nuestro simplemente un pilar. Estado hegemónico y ejemplar de los derechos humanos. Un saludo para todos los que están en Francia, ¿cierto? Allá protestando por las pensiones, los chalecos amarillos, demás. No, Francia tiene también un lado oscuro. Este es un ejemplo, Ujú. ¿o no? Claramente. Continuemos. ¿Qué pasó a partir de esa resolución 2149? Bueno, ya después del despliegue de, bueno, digamos que eh, lo que inicia, digamos, a desenvolver la ONU es lo que se llama misiones de paz. Entonces, estas misiones de paz lo que conllevan no solamente es apoyar militarmente a estos estados, sino que también presta como las ayudas humanitarias necesarias, las capacitaciones para las personas intervenientes en la guerra, la participación de organizaciones que es muy importante, digamos que tienen que brindar como estos sectores para poder ingresar. Y algo que es muy importante y es que ellos entran al conflicto como parte neutral. O sea, ellos no solamente como que colaboran o protegen eh,
digamos que o a la parte militar o a las partes del conflicto, sino a los civiles. Por eso entran como parte neutral. Entonces, hasta la fecha, digamos que es la función que han realizado. Y vean que hay un dato curioso súper chévere y es que Colombia también es parte de esa misión de paz. Desde 2016, por medio de la ley 1794, si no lo recuerdo mal, la Corte Constitucional, de hecho, lo avala por medio de sentencia para que nosotros nos hagamos partícipes de las misiones de paz. Nosotros, al ser Estado parte de la ONU, y solamente han estado dos militares en esa misión. Y más o menos el recuento que hay, porque en la escuela de cadetes tienen digamos, como unas entrevistas que les hacen, donde nos comentan que el conflicto que se presenta en Centroáfrica África es muy parecido a lo que sucede en Colombia. Em, digamos que el conflicto armado es interno y afecta a la población civil. No entra como una base de, uy, vamos a ir contra el Estado, sino que no, se desvía al civil, afecta al civil. Las guerras no vienen con tanques ni bombas nucleares como es la perspectiva eurocentrista que nos ha dado la guerra, sino que por el contrario se localizan en las fronteras y en el interior de estas ciudades. Ok, entonces en este sentido les hago una pregunta a los tres. ¿Se aplica realmente nuestros dos temas principales de los cursos aquí en este caso? ¿Hay afectación de derechos humanos? Claro, Sí, muchísimo. Felipe, ¿por qué? pues yo miré un artículo donde decía que eh, pues el peor país para nacer siendo niño es África, Centroáfrica, porque por las problemáticas de la guerrilla y todo, digamos, había como una estadística que decía que el 20% llega a cumplir 5 años, o sea, se muere antes de eso. El 30% iba a clases solamente porque tenía miedo de que fuera reclutado o asesinado. Y el 40% también no iba a clases solamente por el miedo de eso, de ser reclutado. Valesca. Sí, tiene mucha relación porque, como hablaba Jessica, inició como un conflicto hacia el Estado en el primer año, 2012. Posterior a esto, se trasladó a civiles, masacres, sin importar el motivo por el que se iba. Simplemente se desviaron y ya fue como su lucha de riquezas y etcétera. Sí, y pasan por encima de muchas personas. En serio, uno lee y hay masacres absurdas de miles de personas, las cuales simplemente quedaron como o sea, ni siquiera se identificaron, quedaron como cadáveres y ya, quedaron en una cifra marcados. Exacto, y digamos, no solamente eso, también me acuerdo que muchas personas que también por este conflicto son desplazados, por ejemplo, no tienen derecho a su hogar y eso, tienen que dar todas sus cosas, por decirlo así. Hay gente que vive hasta en los hospitales de allá, vi, y sí, Imagínate, este país, todos decimos que, o sea, lo que siempre decimos es un país supremamente de recursos naturales para explotar, tiene minas de diamantes, o sea, la magnitud es muy parecido al Congo, que le pasa algo similar, y las personas están siendo desplazadas, violentadas y masacradas. O sea, imagínate, tú no puedes estar tranquilo en un país que literalmente te está dando todo. y niños violados también, También. Ujú. niños violados. Jessica, ¿por qué? Bueno, acá tocamos género. Bueno, em, resulta que evidentemente, como en algún momento lo he mencionado, las mujeres hemos sido botines de guerra y lastimosamente en Centroáfrica no es la excepción. Em, Muchísimas niñas, hay unas cifras que más o menos hay 9.000 víctimas de violencia sexual, eh, digamos, orientada al género, pero estas son solamente cifras de la ciudad de Mumbai. Es la única ciudad que tiene cifras establecidas de mujeres que han sido violentadas sexualmente o que han tenido violencia de género. Esto es súper triste porque el 40% de, digamos, de la población femenina son niñas y desde los 14 años, si no te violan, te venden por la gran cantidad de pobreza que hay.
como decía Felipe, la mayoría de niños solamente tienen la posibilidad de vivir casi hasta los 5 años por los problemas de desnutrición que hay en el país. Y, y adicional a eso, pues te venden por, no sé, 50 euros o lo que del extranjero por la virginidad de la niña. Y lo más triste del caso es que es que si te violan o te venden, eh, cuando denuncias sobre esa violación o sobre esa agresión, entonces te revictimizan y eres es la culpa hacia las mujeres que han sido violadas. La revista Mundo hizo un documental bastante específico muy triste, donde las patronas, que son acá lo que nosotros conocemos como las parteras, em, hacen anualmente alrededor de 5.000 atención a embarazos, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de población que nace, pero la cantidad de población que vive. Sí, ¿Sí? súper O bien. sea, las tasas de mortalidad no cuadran. Y, y, y digamos que ella comentaba en el documental de que perfectamente estaba ayudando a parir a alguna madre y mientras afuera estaban disparando. ¿No? Súper triste. Adicional a eso, algunas organizaciones tienen que dar a las mujeres kits post violación, o sea, lo que nosotros conocemos como el post-date, ¿sí? O sea, dar kits en un conflicto armado para que pues no salgas embarazada, porque evidentemente, bueno, y ni siquiera hay acceso a toallas higiénicas, no lo hay, no existe. Toca como los medios rudimentarios de la tela y la bala y demás, porque no existe. O toallas, ¿no? Ajá, También. exacto. Entonces, no hay acceso, imagínense, ser negra, vivir en bueno, en el continente más violento y más pobre en el que se pueda existir, y ser mujer. O sea, hay como todas las desigualdades encontradas en un sujeto, en un cuerpo. Em, pues evidentemente es muy indignante, ¿no? Porque em, digamos, en las violaciones también, o te mutilan o tienen que hacer reconstrucción de útero totalmente. Imagínense si no hay ni siquiera medios económicos para sacar una bala, mucho menos para hacer la reconstrucción de algún útero o de proteger mínimamente a las víctimas, porque muchas no denuncian por la gran congestión judicial que existe en este país. No hay abasto para tanta violación de derechos humanos. Es verdad. Bueno, un tema que a mí me llama la atención poderosamente y que quiero que Felipe lo aborde es, bueno, ¿qué está pasando actualmente allá en Centroáfrica? Porque yo creo, no sé, ustedes tres y los que están allá al otro lado de la cabina, ¿alguna vez han escuchado de este estado anteriormente al día de hoy? Es ignoto, ¿cierto? Nunca, Es nunca. como, ¿dónde queda Centroáfrica? Y sí, claro, queda en el centro del continente africano, obviamente, por eso el nombre, sí. Pero, ¿qué saben ustedes de allá? No, del último que nos enteramos es del mundial que hubo. Eso, la Copa Africana de Y Naciones ya, o sea, y Sí, de eso. pronto que allá hay muy buenos Sí. yacimientos de diamantes, tú bien lo dijiste, claro, y que allá también fue cuna de uno de los movimientos de revolución de niños más importantes durante la época de la descolonización de Francia, que fue en los años 60. Pero más allá de eso, no sabemos nada. ujú. Allá no hay Reuters, allá no hay YouTube, no hay TikTok, nada, no existe eso. Pero Felipe, ¿qué pasa actualmente? Bueno, yo lo pinté todo como color de rosa, diría yo. ¿Por qué? Porque yo lo pintaba como el país de los animales. Las jirafas, los animales exóticos, las jirafas, los También elefantes, los Sudáfrica. Sí, leones. turismo. Sí, turismo. jirafas, Sí, rinos, todo. así conocía todo el desierto. Pero entonces, no, al leer esto, uno como que queda asombrado del tema, ya que uno conoce, pues, o sea, uno plantea como que aquí este país también tiene conflictos y todo, armados y todo, pero pues allá, Dios mío, allá es peor. Por ejemplo, he visto también películas que tratan de Sudáfrica, de África, perdón, que también es lo mismo, se ve mucho el problema y eso, pero pues uno piensa que es una película solamente y pues no piensa que de verdad sea, pase de verdad allá. La verdad, gracias a Dios, pues siento yo que agradezco que haya nacido en Colombia. Amo mi país. Ay, sí. Amo mi país. Patriota. África, pues digo que sea mal, pero pues es muy difícil vivir en un país así tan conflictivo. Entonces no se me hace que sea para ellos
ellos es normal, pero para mí no, digamos, para mí yo me asusto, apenas me sacan un arma, yo digo, no, yo quedo como quieto, pero yo creo que para ellos es normal, como que escuchar tantos disparos y granadas. Que la guerra no mejora, sigue Y todos igual. los días en Pero guerra, acá exacto. también uno le sacan un arma y no Sí, pasa exacto, nada. pero no Sí, me disparan. Depende. En cambio, ya ahí se escuchan los balazos y todo eso, entonces, o sea, sé que vivir con ese miedo es como, Es decir, la situación no ha cambiado, No. no. no ha Sí. cambiado. Y eso que, bueno, también hay como estadísticas de que las influencias de los cascos azules han también sido como partícipes de violación de derechos humanos y ya lo tocado de género, porque o sea, no solamente es el ente factor de las disidencias que violan a mujeres, no, aquí también están los militares y los cascos azules, claro que sí. Sí, igualmente, al principio todo se concentraba en Bangui, que era como la ciudad central, pero todo se ha estado desplazando cada vez más y Ujú. más, convirtiéndose en un monstruo gigante. Y yo creo que tengo una opinión impopular, porque es mi opinión, siendo que Francia sigue ahí, sí, o sea, ellos llevan su fuerza armada, pero están ahí teniendo un provecho porque realmente, o sea, siguen ahí sacando recursos naturales, extrayendo, pero ellos tienen la capacidad de mejorar o de continuar. ¿Cómo es posible que una guerra que empezó desde el año más o menos 2013-2014 para el año 2023 continúe igual y las cifras económicamente, macroeconómicamente siguen cada vez creciendo y creciendo? Igual, estas cifras que estamos dando no están bien, porque estamos dando cifras de una ciudad central para Ajá. ponernos más en contexto de Bogotá, ¿sí? Sin tomar, o sea, Colombia lo inmenso que es, estamos tomando cifras de Bogotá, algo así. Ajá. Mayoría de las cifras son de Bangui. O sea, ¿qué estabilidad económica? O sea, ¿cómo podemos hacer cifras con eso? ¿Cómo podemos hacer un estudio económico real, un estudio de todo lo que está pasando? ¿Cómo se puede hacer una política pública si no tenemos estadísticas reales? Ujú. Es increíble, o sea, es supremamente difícil. Sí. Entonces, que las mujeres, como habla Jessica, las mujeres necesitan lo mínimo vital, una toalla higiénica para no desarrollar una enfermedad. Y no lo tienen, entonces, ¿dónde queda la salud? Y entonces, ¿dónde queda el programa de la salud? No existe. O sea, realmente están viviendo, o sea, yo creo que nosotros no nos lo imaginamos, pero están viviendo en una precaria, o sea, en una situación súper precaria que es demasiado, demasiado dura. Ujú. Digamos que todo se ha desplazado en este momento, en la actualidad, en los datos que conocemos, porque son muy, en serio, muy limitados. Lo que conocemos son de ciudades específicas. No se sabe ni siquiera cuánta población muere o vive al día. Entonces, todo se ha desplazado a la frontera y lo triste es que, digamos que se entiende que a medida que van, por así diciendo, como cayendo los altos mandos, entonces se va desplazando el conflicto hasta, por así decirlo, rodearlo. Entonces, como que todo se ha desplazado a la frontera por el tema de que, por así decirlo, las disidencias o las partes actoras del conflicto se trasladan o se pasan a la frontera para que no sean encontrados en, digamos, en Centro África. Y lo que hacen es afectar a civiles. Bueno, hay una pregunta que hizo Juan Camilo con la corrección de Gerson, gracias, obvio. Dice lo siguiente, aunque creo que ya la contestó Valesca. ¿Qué papel juega Francia actualmente en la solución del conflicto tras haber dedicado una fuerte suma de dinero en el continente y sus excolonias, recordando que a los diplomáticos y mandatarios franceses los han, con H, ¿sí?, humillado en sus últimas visitas? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Bueno, lo que decía Angie, como que verdaderamente ellos siguen disfrutando de las materias primas y de lo que le puede ofrecer África. Se pueden, digamos, llenar la boca, Macron se puede llenar la boca de somos los libertadores y protegemos los derechos humanos, pero no, ni siquiera sabemos, obviamente un país muy racista y eurocentrista, que está ya en el privilegio y en el primer mundo y que acá como no miran, pues entonces no nos damos cuenta. Ujú. Y la joyería europea, la mejor, ¿no? Incluso tuve la oportunidad de leer un artículo con respecto a los diamantes porque me llamó mucho la atención. Imagínate que ¿Te entre gustan? no, no, no es porque me gusten, es porque yo dije, Sí, se no, sabe de Ah, pronto, es que sí. era algo Es que, como de diamantes y política, entonces yo dije, ¿qué tiene que ver esta vaina? Resulta que hay un índice que dice que entre más delincuencia, más conflicto armado, mejor le va a las empresas de diamantes. Porque claro, no tienen que declarar, no tienen que hacer nada.
Hubo un tiempo en el que mejoró las cosas, entonces se lograron acabar con esas empresas de con los que delinquían con los diamantes y tenían minas ilegales para abajo, su economía al piso, afectando toda la sociedad, toda la población. Este estudio fue en muchos países africanos y yo digo, o sea, imagínate, ellos dependen de lo ilícito y está comprobado con cifras económicas, o sea, es muy, muy duro, en serio. Bueno, yo quiero ya redondear el podcast de hoy con esta información que es bastante particular procedente de las Naciones Unidas. Siendo uno de los conflictos más antiguos de África, porque ustedes saben que la historia de la República Centroafricana está teñida de violencia, como la gran mayoría de estados africanos subsaharianos lo tiene. Sin duda alguna que el conflicto del África Central o de la República Centroafricana ha sido uno de los de más polémica al interior de la administración de la ONU, no solamente por la parte de la violencia de género, las violencias sexuales que han ocurrido con mujeres y con niñas, sino también la violencia hacia los hombres y, hacia los niños. y sobre todo los niños, pero aún más por una inestabilidad política que incluso hoy en día, tras 10 años de conflicto y de la institucionalización de esta misión de paz, la ONU no ha podido resolver de una manera efectiva todas las violaciones de derechos humanos y el estado fallido en el cual Centroáfrica se encuentra. Porque si ustedes se dan cuenta, esa información de la revista Foreign Policy sobre los estados fallidos, de qué es un estado fallido, cómo funciona un estado fallido, entre comillas, pues la mayoría de los estados en dónde están, en África. Y este es un perfecto ejemplo. Pero aún así, lo más curioso del asunto es que la ONU dice que la respuesta a este conflicto es el incremento de tropas internacionales y de apoyo militar a esta zona del conflicto. Lo cual, les pregunto, ¿recrudece aún más el conflicto o le da una solución vía militar? Lo recrudece. Lo recrudece totalmente. Entonces, este es realmente uno de los temas que más llama la atención y en donde se ve realmente el verdadero carácter y la verdadera cara de los derechos humanos y del por qué el derecho internacional humanitario es una materia que hoy en día tiene que estar sí o sí en un pensum mínimo de derecho. Y yo diría que en otras áreas, porque es nuestro diario vivir. Que nos saca de la ignorancia. Miren, nosotros no sabíamos, ni teníamos la más mínima idea, ni tal vez nuestros compañeros que están oyendo. Entonces, qué valioso salir de la ignorancia. Creo que en un país de ignorantes es muy valioso. Sobre todo, ¿qué conocemos de África? No mucho. Bueno, a todos Ahora ustedes. más allá de la jirafa. Exactamente. No solamente diamantes ni esmeraldas, ¿no? Bien. No voy para África. Bien, a todos ustedes muchísimas gracias. Valesca, Jessica, Felipe, Gracias muchas por gracias por ustedes. escucharnos. A todos ustedes también los que nos ven a través de YouTube, gracias. Y nos vemos entonces en esta próxima emisión del Observador Internacional, porque de Centroáfrica, ¿saben a dónde nos vamos? Ahí cerquita. ¿Asia? No, cerquita. Nos vamos a Mali. ¿Listo? Entonces, ya nos vemos en un momento aquí en el segundo podcast del Observador Internacional en el marco de derechos humanos y derecho internacional humanitario, la otra cara del derecho internacional entre un mundo complejo, diverso, pero a la vez muy interesante. Que estén bien.